La tragedia de la vida es lo que muere dentro de un hombre mientras vive. Albert Einstein. Buenos días, tardes o noches, en donde quiera que estén y a la hora que sea que estén viendo este video. Espero que todos estén muy bien, yo estoy muy feliz, estoy muy contenta de que estén acompañándonos en un video más. Hoy vamos a hablar de Juan Hermosa Suárez, apodado el Niño del Terror. El que mal anda, mal acaba. Para la historia de hoy, vámonos hasta Ecuador, en la provincia de Los Ríos. El 28 de febrero de 1976 nació Juan Fernando Hermosa Suárez. Su mamá era una mujer muy pobre. Ella se dedicaba a lavar ropa para poder cubrir los gastos. Ella tenía una hija y tenía al pequeño Juan. El padre de los niños simplemente desapareció, pero tenían un padrastro. No era lo mejor, él los maltrataba a diario, solo que no se tiene mucho conocimiento de la familia biológica de Juan Fernando, porque él fue adoptado cuando solo tenía 1 año y 2 meses, pues su madre ya no podía mantenerlo. Sus padres adoptivos fueron Rafael Olivo Hermosa y Zoila Amada Suárez. Lo adoptaron con mucha ilusión. Fue por esta razón que lo llevaron hasta la capital del país para darle una mejor vida, sin que él conociera su origen doloroso. El desarrollo de Juan estuvo lleno de conflictos. Él no hablaba, habló hasta los 3 años. Se dijo que en unas radiografías supieron que tenía un tumor en el cerebro. Él era un niño muy inquieto, disfrutaba de jugar con armas que él mismo construía, usaba tubos de plástico, ligas y palo para ello. También hacía billetes con recortes de periódicos y le decía a su papá que así se hacía el dinero. Presentaba actitudes que daban indicios que él en algún momento de su vida presentaría alguna psicopatía. Golpeaba y maltrataba a animales. El día que su hermana biológica llegó a su casa pidiendo asilo, ese día fue en el que Juan se enteró que Rafael y Zoila eran sus padres adoptivos. Cuando se enteró de esta noticia que era tan fuerte para él, fue con sus ojos llenos de lágrimas hacia sus padres adoptivos y les preguntó si era adoptado. Ellos intentaron explicarle todo su amor, pero al abrazarlo, él los apartó. Miró a su alrededor con los ojos fríos y abstraídos y se fue. Desde ese momento cambió totalmente y se volvió más rebelde. Ese día, ese momento de la verdad, fue el que cambió a Juan Fernando por el resto de su vida. Sus padres perdieron toda la autoridad en él. Su conducta era alarmante. En la escuela, su maestra lo llamó por su apellido para revisar su tarea. Él se acerca
y arroja una bolsa de yute sobre el escritorio. La maestra vio que la bolsa estaba manchada de sangre seca y rodaron 2 cabezas de ganso que cayeron sobre la falda de la maestra. Cuando terminó de estudiar la escuela, ya no quiso ingresar a la secundaria. Él comenzó a vagar y a robar cosas para venderlas. A los 10 años, él robó en una casa, diciendo que la necesidad lo llevó a robar, pues él necesitaba el dinero para comprar golosinas. Los crímenes del joven empezaban a ser más grandes. Comenzó a abrir vehículos, a hurtar de las casas o de las tiendas. Fue detenido en varias ocasiones. Al realizar un filtro se dieron cuenta que el joven era el mismo, pero que daba distintos nombres al momento de ser arrestado. Por eso es que no podían rastrearlo ni darle seguimiento a los crímenes o actos delictivos que él cometía. Cuando él tenía 15 años, entre 1991 y 1992, Juan Fernando comienza con una oleada de terror en la ciudad de Quito, asesinando entre 15 o 20 personas. Él escogía conductores de camiones, de taxis u homosexuales. El 22 de noviembre de 1991, Juan salió con 4 amigos. Salieron de una discoteca de Puente Guambra. Ahí detienen a un taxi. En el camino, Juan sacó su arma y así, de la nada, la detonó en la cabeza del taxista, que al instante falleció. Uno de los jóvenes condujo el carro. Luego arrojaron el cuerpo en el Valle de Ochillos. Ahí fue donde al día siguiente, muy temprano por la mañana, la policía encontró el cuerpo. Días después, Juan fue a una peluquería en la ciudad. Esta peluquería la administraba Charlie, un transvesti de la zona. Ahí era donde Juan iba a cortarse el cabello. Ese día llegó con otros jóvenes, todos estaban bebiendo. Luego fueron a la casa de Charlie, que los invitó a seguir bebiendo. Estando en la casa de Charlie, Juan, Milton, Robalino y Luis Quispe asesinaron a Charlie. Hubo una discusión. Juan sacó su arma y la detonó en 5 ocasiones en contra de Charlie. Charlie, algunas semanas antes, había ganado la lotería y tenía objetos de valor. Los crímenes seguían ocurriendo, especialmente los fines de semana, lo que provocaba el pánico en conductores y homosexuales, que tendrían que pasar por la zona o andar por ahí. En los medios se hablaba de la banda. Sin embargo, el único autor material de estos asesinatos fue Juan Fernando. Él les había advertido que nadie tenía el derecho de detonar un arma, solo él, porque ese es el derecho del jefe. Acostumbraba a ir a bares, a discotecas en la zona conocida como el Puente de Guambra, cerca de la Universidad de Quito. Él se veía como un muchacho común. Era delgado, él aparentaba ser débil, con una mirada muy profunda. Una característica de estos crímenes era que los taxis, todos eran vehículos marca Sanremo.
En todos estos crímenes se había utilizado un arma calibre 9 milímetros. Las víctimas tenían 2 o más disparos a quemarropa, con extremo sadismo. Los cuerpos eran encontrados a las afueras de la ciudad de Quito, sin pistas para encontrar a los culpables. Se pensaba que el móvil era el robo, pues aparecían solo los cuerpos, pero sus vehículos desaparecían. Los usaban para robos en casas y así conseguir dinero. Sin embargo, las ganancias no eran tan significativas. En los medios de comunicación se dijo que los crímenes habían sido porque Juan declaró que los taxistas eran abusivos. También se dijo que un oficial del ejército contrató a los jóvenes para que mataran a los taxistas. Uno de estos taxistas había vulnerado a su hija. Sin embargo, públicamente se dio a conocer que únicamente había un móvil, el robo. Esto porque Juan nunca quiso involucrar a nadie. Él confesó todo, diciendo que solo él era el culpable. Juan Fernando fue sometido a varias pruebas psicológicas, ya que era muy difícil entender cómo un joven podía ser líder de una pandilla y atemorizar a toda la ciudad. Este caso fue muy controversial. Los medios de comunicación y el juez exigían a la policía que realizara pruebas psicológicas al joven para poder entender su comportamiento. El resumen de un análisis psicológico que hicieron a Juan Fernando se dio a conocer en un diario el 26 de enero de 1992, el cual dice que los reactivos psicológicos de Juan evidenciaban insinceridad, problemas y preocupaciones psicosexuales, traumas psíquicos graves, tendencia a la melancolía, sentimientos de inferioridad compensados, desadaptación social y vida instintiva. Proviene de un hogar desorganizado, padres separados la mayor parte del tiempo, esto por el trabajo de su padre. Su padre, siendo cabo del ejército, prestaba sus servicios en Santo Domingo de los Colorados. Juan Fernando, para cometer estos crímenes, no necesitaba consumir drogas. Su madre nunca intervino en ninguna actividad de Juan. Juan no siente temores ni arrepentimiento. Todavía no hay ningún tratamiento en ninguna parte del mundo, ni clínico, ni farmacéutico, médico, psicológico o psicoterapéutico para los psicópatas, como fue diagnosticado Juan Fernando. La policía organizó un escuadrón al mando del mayor Fausto Terán exclusivamente para investigar los asesinatos cometidos por la banda del terror. El teniente contrató taxis marca San Remo para comenzar las pesquisas. Gracias a este método que utilizó la policía, fue detenido uno de los integrantes de la banda llamado Tomás Angulo, que con la presión de las autoridades delató a sus compañeros y a su líder. Poco a poco fueron aprendiendo a todos los integrantes de la banda, hasta el último miembro, el líder.
Al principio se sorprendieron por los jóvenes que eran los criminales. Los investigadores no podían creer la audacia, la sangre fría, la crueldad y la hazaña con la que actuaba esta banda tan joven. El 14 de enero de 1992 se organizó un operativo y a las 3 de la madrugada llegaron a casa de Juan Fernando. Él dormía con una arma bajo la almohada. Los policías entraron por un tragaluz hasta donde estaba la habitación de Juan Fernando, solo que él estaba durmiendo en la recámara de su madre. Esto solo alertó a Juan Fernando, quien sacó su arma y comenzó a detonarla en contra de la policía. Los policías repelen el ataque. En medio de la balacera, Juan Fernando lanza una granada a la calle para tirar una pared y poder escapar. La madre de Juan Fernando recibió varios impactos y murió ahí mismo. Después de 15 minutos de fuego cruzado, Juan Fernando fue sometido sin ninguna herida o lesión. Luego de la captura, iniciaron las investigaciones, donde se determinó que las balas y la pistola utilizada por Juan Fernando se las facilitó un efectivo de la Policía Judicial. Se realizan las investigaciones en todas las pruebas encontradas. Los resultados se ponen en manos del juez para que él diera sentencia. Como era menor de edad, Juan Fernando fue condenado a la pena máxima que la ley le permitía: 4 años de reclusión en el Centro de Detención para Adolescentes Infractores. A los 16 meses de estar en prisión, se vuelve a convertir en líder. Logra que su novia ingrese un arma en la prisión, arma que utiliza para escapar con 10 jóvenes que lo seguían. Un policía intenta detenerlos, pero fue asesinado con 5 disparos. Juan Fernando huyó hasta Colombia, solo que ahí él se enfermó de amigdalitis. Le duró poco la falsa libertad. Fue capturado en Colombia. Su popularidad y relevancia hizo que diversos medios de comunicación quisieran entrevistarlo. El niño del terror, como fue llamado. Vio un nuevo negocio. Cobraba por sus entrevistas. En sus declaraciones incluso llegó a decir: ¿cuánto hay para hablar duro?, refiriéndose al pago que recibía por la entrevista cuando se le solicitaba. En enero de 1996 recuperó su libertad y se fue para Lago Agrio en un vehículo de derechos humanos. Juan Fernando regresó a casa con su padre. Inmediatamente se puso en contacto con unos amigos. Fueron a bailar y a festejar en una de las discotecas de ese lugar. No se supo nada más de él. Desapareció. Días después, un grupo de campesinos encuentran un cuerpo a la orilla del río. Su padre fue llamado a la morgue, donde casi no lo reconoció por las múltiples y graves heridas que presentaba el cuerpo. Su muerte fue terrible y brutal. Eso se podía ver en su cuerpo, pues solo pudo ser reconocido
por los documentos de identificación que él traía en una cartera en la bolsa de su pantalón. Los derechos humanos se esforzaron para dar justicia a este asesinato. No hubo mayor investigación en este asesinato. Varios diarios informaban de una supuesta venganza de algún familiar de alguno de los choferes, pero nunca se investigó y la muerte de Juan Fernando quedó en la impunidad. Un comportamiento muy peculiar, por así decirlo. Pero si Juan Fernando se hubiese enterado de que era adoptado de alguna otra manera, ¿eso hubiera cambiado algo en él? Si sus padres hubiesen estado juntos la mayor parte del tiempo conviviendo de la mejor manera, ¿algo hubiera cambiado en él? ¿O él ya era así y todo lo que sucedió era inevitable? Hasta aquí el video de hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final. Gracias por todo su apoyo al canal con sus likes, sus comentarios, sus suscripciones, por darle a la campanita para que las avise cuando hay nuevo video, pero sobre todo por compartir los videos con las personas que ustedes saben que les gustan este tipo de temas. Sin nada más que decir y de todo corazón, deseo que terminen de tener un espectacular día, tarde o noche. Hasta el próximo crimen.